Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Sebastián cuando abrí el cajón de su escritorio en nuestra suite de luna de miel y encontré las fotografías. Tenía 32 años, acababa de casarme con el hombre más peligroso de la ciudad, y creía que yo era quien controlaba el juego. Pero cuando vi esas imágenes de mi madre, tomadas semanas antes de su muerte, con anotaciones en la letra de Sebastián, supe que me había equivocado terriblemente. Yo había planeado destruirlo desde dentro, convertirme en su esposa para vengar lo que le hizo a mi familia. Lo que no sabía era que él me había buscado a mí primero, que nuestro matrimonio era su venganza contra la hija de la mujer que, según él, había arruinado su vida. Esa noche, mientras él dormía confiado en la habitación contigua, yo sostenía en mis manos la prueba de que ambos éramos cazadores cazando al mismo enemigo, y ninguno de los dos sabía aún quién era realmente la presa. Si estás escuchando esta historia, por favor suscríbete al canal Cuentos Oscuros de Amor y Venganza, y déjame saber en los comentarios desde qué país nos escuchas, porque lo que estoy a punto de contarte te va a dejar sin palabras. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, sosteniendo evidencia de que mi esposo me odiaba tanto como yo a él, tengo que llevarte 8 meses atrás, cuando aún llevaba luto por mi madre y no tenía idea de que el hombre que la destruyó pronto estaría pidiendo mi mano. Mi nombre es Elena Morales y hasta hace un año tenía una vida perfecta en la Ciudad de México. Era arquitecta, tenía mi propio estudio y mi madre Mercedes era mi mejor amiga y socia. Ella había levantado un imperio inmobiliario desde la nada, después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 10 años. Éramos solo nosotras dos contra el mundo, y eso nos había hecho invencibles. O eso creía. Todo comenzó a desmoronarse hace 2 años, cuando mamá empezó un proyecto de desarrollo urbano en la zona de Polanco. Era su sueño, invertir en regeneración de espacios públicos, crear algo hermoso para la ciudad. Pero había un problema. Un terreno clave que necesitábamos comprar pertenecía a la familia Sandoval, específicamente a un hombre llamado Ricardo Sandoval, padre de Sebastián. Mamá negoció durante meses, ofreció precios justos, más que justos, pero Ricardo se negaba a vender. Decía que ese terreno había sido de su familia por generaciones, que tenía valor sentimental. Mamá intentó todo, incluso le propuso ser socio del proyecto. Nada funcionó. Entonces, y esto me duele admitirlo ahora, mamá hizo algo desesperado. Encontró documentos que mostraban irregularidades en los papeles de propiedad de los Sandoval, algo sobre una herencia mal ejecutada décadas atrás. Los usó para presionar a Ricardo. Amenazó con hacer públicas esas irregularidades si no vendía. Ricardo vendió. Pero 2 semanas después, sufrió un infarto masivo y murió. Su familia culpó a mamá. Dijeron que el estrés y la humillación lo mataron. Los Sandoval nos demandaron. Iniciaron una campaña de desprestigio en los medios. Nuestros clientes comenzaron a irse. Los bancos nos negaron créditos. En 6 meses, el imperio que mamá había construido en 30 años comenzó a desmoronarse. Y mamá, mi fuerte e invencible madre, comenzó a desmoronarse con él. La vi volverse una sombra de sí misma, dejar de comer, de dormir. Los doctores dijeron que era depresión severa, le recetaron medicamentos, pero nada ayudaba. Ella repetía una y otra vez que había arruinado todo, que había destruido a una familia por ambición, que merecía sufrir. Yo le decía que no era su culpa, que Ricardo había tenido problemas cardíacos previos, que los Sandoval estaban exagerando, pero ella no me escuchaba. Una mañana de marzo, hace exactamente 1 año, encontré a mi madre en su habitación. Había tomado una sobredosis de sus medicamentos. La nota que dejó decía solo, «Perdóname, mi amor. No puedo vivir con lo que hice. Cuídate de los Sandoval. Ellos nunca perdonan». Esas fueron las últimas palabras de mi madre. En su funeral, mientras yo lloraba sobre su ataúd,
vi a Sebastián Sandoval en la última fila de la iglesia, alto, de traje oscuro, observándome con una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía entonces que ese momento cambiaría todo, que él ya me estaba estudiando, planeando, pero eso era solo el principio. 2 meses después del funeral, cuando yo aún estaba tratando de salvar lo poco que quedaba del negocio de mamá, conocí a Sebastián oficialmente. Fue en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo. Yo había ido sola, necesitaba despejar mi mente. Él se acercó con una copa de vino. Sonrió con esa sonrisa que después aprendería era calculada hasta el último músculo, y me dijo que admiraba mi trabajo como arquitecta. Dijo que había visto mi portafolio online, que le fascinaba mi enfoque en diseño sustentable. No mencionó a su padre, no mencionó a mi madre. Era como si fuéramos 2 extraños sin historia. Y yo, Dios me perdone, vi una oportunidad. Si el hijo de Ricardo Sandoval se interesaba en mí, si podía acercarme a él, tal vez podría encontrar la manera de limpiar el nombre de mi madre. Tal vez podría descubrir qué más habían hecho los Sandoval para destruirnos tan eficientemente. Así que sonreí de vuelta. Acepté su invitación a cenar. Y cuando al final de la noche me besó bajo las luces de Reforma, yo le devolví el beso pensando que era yo quien lo estaba seduciendo, que era yo quien tenía el control. Qué ingenua fui. Pero lo que yo no sabía era que ese encuentro había sido planeado hasta el último detalle. Durante los siguientes 4 meses, Sebastián fue el novio perfecto. Me llevaba a los mejores restaurantes, me presentaba a sus contactos de negocios, me ayudaba con clientes potenciales para mi estudio de arquitectura que luchaba por sobrevivir. Era atento, romántico, parecía genuinamente interesado en mi vida, en mis sueños. Su familia, en cambio, me odiaba abiertamente. Su madre, Catalina, se negaba a estar en la misma habitación que yo. Su hermana menor, Valeria, me miraba con desprecio cada vez que coincidíamos, pero Sebastián siempre me defendía. Decía que él elegía su propia vida, que no permitiría que los rencores del pasado arruinaran nuestro futuro. Eso solo me confirmaba que iba por buen camino. Si su familia me odiaba tanto, significaba que mi presencia los lastimaba. Cada cena con Sebastián era una pequeña victoria. Cada vez que su madre tenía que verme del brazo de su hijo, era un golpe a la familia que había destruido a la mía. Yo documentaba todo en un diario secreto, guardaba copias de mensajes, registraba cada comentario que él hacía sobre sus negocios. Estaba construyendo un archivo, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que probara que los Sandoval habían actuado ilegalmente contra nosotras. Pero Sebastián era cuidadoso. Nunca hablaba de negocios turbios, nunca dejaba papeles importantes a la vista. Era como si supiera exactamente qué ocultarme. Lo que yo no sabía era que él estaba haciendo exactamente lo mismo, observándome, estudiándome, esperando el momento perfecto para actuar. Pensé que eso era lo peor, pero me equivocaba. En nuestro 6º mes juntos, Sebastián me llevó a Querétaro para un fin de semana romántico. Reservó una habitación en un hotel boutique precioso. Cenamos en una terraza con vista a la ciudad iluminada. Y ahí, bajo las estrellas, se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. Cuando me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, que me amaba más de lo que había amado a nadie, yo sentí 2 cosas simultáneamente. Por un lado, una punzada de culpa porque yo no lo amaba, porque cada beso era una mentira, porque estaba usando su afecto como arma. Por otro lado, una oleada de triunfo oscuro porque estaba a punto de convertirme en una Sandoval, de entrar al corazón de la familia enemiga, de tener acceso a todo. Le dije que sí. Me puse el anillo y dejé que me besara. Y cuando él susurró contra mis labios que iba a hacerme la mujer más feliz del mundo, yo pensé que no,
que yo iba a hacerlo pagar por cada lágrima de mi madre. Su familia, por supuesto, reaccionó con horror. Su madre me confrontó directamente una semana después. Vino a mi estudio y me dijo que yo era una cazafortunas, que estaba manipulando a su hijo, que nunca me aceptaría. Le respondí con calma que Sebastián era un hombre adulto que tomaba sus propias decisiones, que yo lo amaba y que lo único que quería era construir una vida con él. Pero por dentro estaba sonriendo. Cada insulto de Catalina era combustible para mi venganza. La boda se planeó para 3 meses después. Sebastián insistió en que fuera grande, lujosa, en el jardín de la residencia familiar de los Sandoval en Coyoacán. Yo acepté todo. Mientras más público, mejor. Mientras más testigos de que una Morales se casaba con un Sandoval, más dulce sería cuando yo revelara lo que fuera que estaba buscando. Lo que descubrí después me dejó helada. Faltando un mes para la boda, comencé a notar cosas extrañas. Sebastián recibía llamadas que tomaba en privado, salía de la habitación con excusas vagas. Una noche, cuando él pensó que yo dormía, lo escuché hablando en su estudio. Su tono era frío, calculador, nada parecido a la calidez con la que me trataba a mí. Decía algo sobre información compilada, sobre el momento perfecto, sobre que no sospechara nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaba Sebastián ocultando negocios ilegales? ¿Sería esa mi oportunidad de finalmente encontrar algo incriminatorio? Contraté discretamente a un investigador privado, un ex policía llamado Fernando que había trabajado con mi madre años atrás. Le pedí que averiguara todo sobre Sebastián Sandoval, sus finanzas, sus movimientos, sus asociados. Fernando era bueno en su trabajo, discreto y eficiente. Me prometió resultados en 2 semanas. Mientras tanto, yo seguía adelante con los preparativos de la boda. Elegí mi vestido, probé el menú, sonreí para las fotos de compromiso. Y cada noche, cuando Sebastián me abrazaba y me susurraba palabras de amor, yo pensaba en mi madre, en cómo la habían destruido, y me prometía a mí misma que no descansaría hasta que los Sandoval pagaran. Lo que no sabía era que Fernando estaba descubriendo algo que cambiaría todo. Algo que hacía que mi pequeño plan de venganza pareciera un juego de niños comparado con lo que Sebastián estaba orquestando. En ese momento aún no sabía la verdad completa. Una semana antes de la boda, Fernando me citó en un café discreto en La Condesa. Su expresión era grave cuando se sentó frente a mí. Me pasó una carpeta gruesa y me dijo que debía leer todo con cuidado, que lo que estaba a punto de descubrir era perturbador. Abrí la carpeta. Había fotografías, reportes financieros, transcripciones de conversaciones, pero lo que más me impactó fue una serie de fotos de vigilancia. Fotos de mí, docenas de ellas, tomadas durante meses antes de que Sebastián y yo nos conociéramos. Fotos mías entrando y saliendo de mi estudio, fotos mías en el supermercado, en la cafetería que frecuentaba, en el gimnasio. Fernando me explicó con voz calmada que Sebastián había estado siguiéndome durante al menos 4 meses antes de nuestro encuentro en el museo, que ese encuentro no fue casual, que él me había investigado exhaustivamente, que sabía mi rutina, mis gustos, mis debilidades, que había planeado cada detalle de nuestro romance. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián haría eso? Fernando sacó otro documento, un informe psiquiátrico. Al parecer, Sebastián había estado en terapia durante años por la muerte de su padre. Sus notas médicas, que Fernando había conseguido por medios que preferí no cuestionar, revelaban que él culpaba completamente a mi madre, que sentía que Mercedes Morales le había quitado a su padre, que necesitaba equilibrar la balanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Sebastián no me amaba. Nunca me había amado. Yo era simplemente su venganza, la manera de hacer sufrir a la hija como él había sufrido. Y yo, estúpida de mí,
pensando que era yo la que lo estaba manipulando a él. Fernando me puso una mano en el hombro y me preguntó qué quería hacer. Si quería cancelar la boda, él me ayudaría. Podríamos hacer público todo esto, denunciar a Sebastián por acoso. Yo respiré profundo, sequé mis lágrimas y tomé una decisión. No iba a cancelar nada. Iba a casarme con Sebastián Sandoval. Pero ahora sabía la verdad, y esa verdad era poder. Él no sabía que yo sabía. Y esa ventaja la usaría a mi favor. Ya faltaba poco para que cayera la máscara. El día de mi boda amaneció soleado y perfecto. Una ironía cruel considerando la tormenta que se avecinaba. El jardín de la residencia Sandoval estaba decorado con miles de rosas blancas. Había más de 200 invitados, una orquesta de cámara, un banquete digno de revista. Todo era exactamente como Sebastián lo había planeado, su gran momento de triunfo. Yo me vestí lentamente en la habitación que me habían asignado, con mis damas de honor revoloteando a mi alrededor. Me puse el vestido de encaje francés, me maquillaron, me peinaron, y todo el tiempo mi mente trabajaba frenéticamente. Había copiado todas las evidencias que Fernando me dio. Las había guardado en 3 lugares diferentes. Había enviado copias a mi abogada, Claudia Herrera, con instrucciones específicas de qué hacer si algo me pasaba. Pero también había hecho algo más. Había llamado a ciertos invitados especiales, gente que Sebastián no esperaba ver ahí. Había invitado al terapeuta de Sebastián, al juez que había llevado el caso de los Sandoval contra mi madre, a 2 periodistas de investigación que habían cubierto la muerte de Ricardo Sandoval. Les dije que tendrían una historia explosiva si asistían a mi boda, y todos habían aceptado. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Vi a Sebastián esperándome bajo el arco de flores, tan guapo en su traje gris, sonriendo con esa sonrisa que ahora sabía era una máscara. Vi a Catalina en primera fila, con lágrimas de rabia en sus ojos. Vi a Valeria, su hermana, mirándome con odio puro. Y caminé hacia ellos con la cabeza en alto, porque yo también tenía mi propia máscara y la había perfeccionado durante 8 meses. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. La ceremonia transcurrió sin incidentes. Dijimos nuestros votos, votos que para ambos eran mentiras envueltas en promesas falsas. Nos declararon marido y mujer. Sebastián me besó y yo sentí absolutamente nada. Los invitados aplaudieron. La farsa estaba completa. Durante la recepción, bailé con Sebastián el vals tradicional. Él me susurró al oído que era la mujer más hermosa que había visto, que estaba tan feliz de que fuera suya. Yo le sonreí y le dije que yo también era feliz, que finalmente estábamos unidos. Y era verdad, aunque no de la manera que él pensaba. Estábamos unidos en nuestro mutuo engaño, en nuestras venganzas entrelazadas. Después de la cena, cuando llegó el momento de los brindis, vi cómo Catalina se ponía de pie con su copa de champán. Su discurso fue cortés pero frío. Dio la bienvenida oficial a la familia, pero con palabras que claramente carecían de calidez. Los invitados notaron la tensión, se movieron incómodos en sus asientos. Entonces yo me levanté. Pedí el micrófono con una sonrisa. Sebastián me miró sorprendido. No habíamos planeado que yo hablara. Le dije al público que quería compartir algo importante, algo sobre el amor verdadero y la honestidad en el matrimonio. Vi cómo Sebastián se ponía rígido. Una sombra de preocupación cruzó su rostro por un segundo antes de que la ocultara. Comencé hablando de cómo Sebastián y yo nos conocimos, de nuestro romance, de cómo él me había conquistado con su atención y su aparente devoción. Conté anécdotas dulces que hicieron reír a los invitados. Pero entonces mi tono cambió. Dije que el amor verdadero requiere honestidad total, conocerse completamente.
y que yo había querido conocer a Sebastián completamente antes de casarme con él. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla grande que habíamos instalado para proyectar fotos de nosotros. Pero en lugar de las fotos románticas planeadas, proyecté las fotos de vigilancia, fotos de mí, tomadas meses antes de nuestro supuesto primer encuentro. La sala quedó en silencio absoluto. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Escuché los murmullos comenzar a extenderse entre los invitados. Sebastián se puso de pie bruscamente. Su rostro había perdido todo color. Me dijo que detuviera esto inmediatamente, que estaba cometiendo un error. Yo lo miré a los ojos con una calma que no sabía que tenía, y le dije que el único error fue pensar que yo no descubriría su plan. Proyecté los reportes del investigador privado. Mostré las transcripciones de las conversaciones que Sebastián había tenido planeando nuestro encuentro. Leí en voz alta extractos de las notas de su terapeuta, donde admitía que su interés en mí era venganza pura, que quería hacerme sufrir como él había sufrido, que planeaba casarse conmigo solo para destruirme después. Catalina se levantó gritando que yo estaba mintiendo, que había fabricado todo eso. Pero entonces el doctor Mendoza, el terapeuta de Sebastián, se puso de pie desde donde yo lo había ubicado estratégicamente. Con voz firme, confirmó que esos documentos eran auténticos, que él había tratado a Sebastián durante años por sus deseos de venganza contra mi familia. Vi cómo la arrogancia se convertía en pánico. Sebastián intentó explicar. Dijo que sí, que al principio había sido venganza, pero que después se había enamorado de verdad de mí, que todo había cambiado. Yo solo sonreí con tristeza y dije que era tarde para esas mentiras, pero entonces pasó algo que yo no esperaba. Sebastián, acorralado, contraatacó. Se acercó al micrófono, me lo quitó de las manos con un movimiento brusco y le dijo a todos que yo era una hipócrita, que yo también lo había estado usando, que también había planeado todo desde el principio. Sacó su propio teléfono y mostró capturas de pantalla de mi diario digital, el que yo pensaba que estaba seguro en mi computadora. Leyó mis propias palabras, mis planes de infiltrarme en su familia, mis pensamientos sobre usar su amor como arma, mis cálculos sobre cómo destruir a los Sandoval desde dentro. Los invitados ahora nos miraban a ambos con horror y fascinación, como si estuvieran viendo un accidente del que no podían apartar la vista. La sala explotó en caos. Algunos invitados comenzaron a salir, otros se quedaron pegados a sus asientos, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Los periodistas que yo había invitado estaban tomando notas frenéticamente, grabando cada segundo. Catalina lloraba. Valeria gritaba insultos tanto a mí como a su hermano. Y ahí estábamos Sebastián y yo, frente a frente en medio del jardín decorado, rodeados de los restos de nuestra boda destruida, mirándonos con una mezcla de rabia, traición y algo más oscuro que ninguno quería nombrar. Pero ellos no sabían lo que estaba a punto de revelarse. En medio del caos, en medio de los gritos y el llanto, Sebastián y yo nos quedamos mirando fijamente. Y en sus ojos vi algo que me hizo detenerme. No era solo rabia o dolor, era reconocimiento. Él me veía, realmente me veía, tal vez por primera vez, y yo lo veía a él. Entonces hice algo impulsivo, algo que no había planeado. Le dije en voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos escucharan. Dime una cosa, Sebastián. En estos 8 meses, ¿en algún momento, aunque sea por un segundo, sentiste algo real por mí? Porque yo sí. Y eso es lo que más me duele. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas y con voz quebrada admitió que sí, que en algún punto entre la venganza planeada y las mentiras calculadas se había enamorado de mí de verdad. Que cada día que pasaba le resultaba más difícil recordar que se suponía que debía odiarme,
que la noche anterior a la boda había llorado porque sabía que estaba a punto de destruir a la única mujer que realmente había llegado a su corazón. Yo también comencé a llorar. Le confesé que yo sentía lo mismo, que en algún momento entre los planes de venganza y el odio heredado, había comenzado a verlo no como el hijo del enemigo, sino como Sebastián, como el hombre que me hacía reír, que me escuchaba hablar de mis proyectos durante horas, que me abrazaba cuando yo tenía pesadillas con mi madre. Los invitados nos miraban en silencio ahora. Incluso los periodistas habían bajado sus cámaras, porque lo que estaban presenciando ya no era un escándalo público, sino algo más íntimo y doloroso. 2 personas destrozadas por el peso de las venganzas que no les pertenecían, que habían heredado sin pedirlo. Claudia, mi abogada, se acercó entonces. Me tendió un sobre y me dijo que era el momento perfecto para compartir lo último que habíamos descubierto. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos que mi abogada había encontrado durante su propia investigación sobre el caso de mi madre contra los Sandoval. Y lo que contenían cambiaría todo lo que ambos habíamos creído. Finalmente, era mi turno de revelar la verdad que ni Sebastián ni yo conocíamos. Respiré profundo y leí en voz alta lo que decían esos documentos. Eran reportes médicos, reportes que mostraban que Ricardo Sandoval, el padre de Sebastián, había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca terminal 6 meses antes de su muerte. Los doctores le habían dado menos de 1 año de vida. Su muerte no había sido causada por el estrés de la negociación con mi madre. Él ya estaba muriendo, pero había más. Los documentos también incluían una carta que Ricardo había escrito para su abogado, pero que nunca se había hecho pública. En ella, Ricardo confesaba que él mismo había fabricado las irregularidades en los documentos de propiedad que mi madre había descubierto. Había sido una trampa desde el principio. Ricardo sabía que se estaba muriendo, sabía que su familia enfrentaría problemas financieros después de su muerte, y había orquestado toda la situación para que después de su muerte pudieran demandar a Mercedes Morales por una fortuna en daños. Mi madre nunca había destruido a los Sandoval. Había caído en una trampa diseñada por un hombre moribundo que quería asegurar el futuro de su familia incluso después de muerto. Y mi madre, mi dulce e inocente madre, había llevado esa culpa hasta la tumba. Se había quitado la vida creyendo que era una asesina, cuando en realidad había sido una víctima. Las piernas de Catalina cedieron. Cayó de rodillas llorando. Valeria se tapó la boca con las manos, incrédula. ¿Y Sebastián? Mi Sebastián, que había dedicado años de su vida a odiarme, que había planeado meticulosamente vengarse de mí, me miró con una expresión de horror absoluto. Le había hecho daño a una inocente. Me había usado, manipulado, engañado, todo basado en una mentira. Su padre, el hombre que él idolatraba, había sido el villano de esta historia. Y él había continuado esa villanía sin saberlo. Pero hay algo más que aún no les he contado. Algo que hace que esta historia sea aún más trágica. 2 semanas después de nuestra desastrosa boda, Claudia encontró otro documento. Un testamento que Ricardo había escrito en sus últimos días. Un testamento que su familia había ocultado. En él, Ricardo admitía toda la verdad, pedía perdón y dejaba instrucciones de que si algo salía mal, si Mercedes Morales se hacía daño por su culpa, toda la fortuna Sandoval debía ir a mí, a Elena Morales, como compensación. Cuando Catalina se enteró de esto, cuando comprendió que su esposo la había dejado en la ruina para compensarme por un crimen que él mismo había cometido, algo en ella se rompió. Intentó impugnar el testamento, contrató a los mejores abogados, pero el documento era irrefutable. En 6 meses perdió todo: la casa, las empresas, las cuentas bancarias, todo pasó a ser legalmente mío. Sebastián,
el hombre con el que me había casado por venganza y con quien había descubierto demasiado tarde que podría haber construido algo real, se quedó con nada, y yo, la que había planeado destruirlo, terminé siendo la que literalmente le quitó todo sin siquiera intentarlo. Hoy, un año después de esa boda desastrosa, vivo en una casa modesta en Cuernavaca. Tomé una parte del dinero de los Sandoval y lo puse en un fondo para obras de caridad en nombre de mi madre y de Ricardo, dos personas que fueron destruidas por circunstancias que no controlaban completamente. El resto lo invertí en mi estudio de arquitectura, que ahora se dedica a proyectos de vivienda social. Sebastián y yo nos divorciamos 3 meses después de la boda. Fue un proceso tranquilo, sin abogados agresivos ni peleas. Solo 2 personas cansadas firmando papeles para terminar algo que nunca debió comenzar de esa manera. La última vez que lo vi fue en el juzgado. Nos miramos a los ojos y sin decir palabra nos pedimos perdón mutuamente por todo el daño, todo el dolor, todas las mentiras. He sabido por amigos en común que Sebastián volvió a estudiar, que está tomando terapia real ahora, que trabaja en una ONG ayudando a familias en duelo. Dice que está tratando de expiar los pecados de su padre y los suyos propios. Yo le deseo lo mejor, genuinamente, porque entiendo ahora que él también fue una víctima, atrapado en un legado de venganza que no pidió. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, sin el peso de nuestras familias destruidas entre nosotros. Si Sebastián y Elena, solo 2 personas, se hubieran encontrado en un museo sin historia, sin planes ocultos, sin odio heredado. Me gusta pensar que habríamos sido felices, que ese amor que comenzó a crecer entre las mentiras podría haber florecido en la verdad. Pero la vida no funciona con qué habría pasado. Funciona con las decisiones que tomamos, las cargas que cargamos y la manera en que elegimos seguir adelante a pesar de todo. Mi madre me enseñó a ser fuerte, y aunque su final fue trágico, su vida fue ejemplo de resiliencia. Trato de honrar eso cada día. Claudia, mi abogada, se convirtió en una de mis mejores amigas. Ella fue quien estuvo conmigo en las noches más oscuras después del divorcio, cuando yo cuestionaba cada decisión que había tomado. Fernando, el investigador, también se mantuvo en contacto. Me dice que nunca había visto un caso tan enredado de venganzas cruzadas que terminara revelando que todos habían sido víctimas desde el principio. Catalina Sandoval eventualmente me escribió una carta. Fue 6 meses después de perderlo todo. En ella me pedía perdón por el odio que me había tenido, por los insultos, por haber criado a su hijo en el resentimiento. Me contó que ella tampoco había sabido los planes de su esposo, que Ricardo la había dejado en la oscuridad tanto como a todos los demás. Me dijo que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que supiera que lo lamentaba profundamente. Le respondí. Le dije que la perdonaba, porque guardar rencor solo nos destruiría más. Le ofrecí ayuda económica si la necesitaba, pero ella la rechazó con dignidad. Dijo que ella y Valeria estaban aprendiendo a vivir con menos, a trabajar por su sustento, y que tal vez eso era lo que siempre habían necesitado. No voy a mentir y decir que todo está bien. Hay noches en que sueño con mi madre, en que me despierto llorando, deseando poder decirle que ella era inocente, que no tenía que haberse quitado la vida. Hay días en que veo algo que me recuerda a Sebastián y siento una punzada en el pecho, pensando en el matrimonio que pudo haber sido si ambos hubiéramos sido honestos desde el principio. Pero también hay mañanas en que me despierto en paz, en que veo el sol salir sobre las montañas de Cuernavaca y siento que finalmente, después de años de dolor y venganza, estoy viviendo una vida que es mía, no definida por el odio o la pérdida, sino por la elección de seguir adelante con gracia. El estudio de arquitectura está floreciendo. Acabamos de terminar un proyecto de viviendas dignas para 50 familias de bajos recursos.
Cuando vi a esas familias recibiendo las llaves de sus nuevas casas, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, sentí que finalmente estaba usando el legado de mi madre para algo bueno, algo que ella habría amado. Y en cuanto al amor, he aprendido a ser paciente. Tal vez algún día conoceré a alguien sin secretos oscuros, sin agendas ocultas, sin venganzas heredadas, o tal vez no. Y está bien también. Porque aprendí que antes de poder amar a alguien más honestamente, primero tenía que aprender a vivir conmigo misma, con mis errores, con mi dolor y con mi capacidad de perdonar. Al final aprendí que el verdadero enemigo nunca fue la familia Sandoval ni la familia Morales. El verdadero enemigo fue el ciclo de venganza en sí mismo, esa oscuridad que se transmite de generación en generación hasta que alguien tiene el valor de detenerlo. Sebastián y yo fuimos víctimas de ese ciclo, pero también fuimos lo suficientemente fuertes para romperlo. No de la manera que esperábamos, no sin dolor, pero lo rompimos. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio. Siento tristeza por lo que pudo haber sido y gratitud por haber tenido la fuerza de hacer lo correcto cuando más importaba. La justicia llegó tarde, pero llegó. Y aunque el precio fue alto, al menos la verdad finalmente salió a la luz. Si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, por favor déjame un me gusta. Suscríbete a Cuentos Oscuros de Amor y Venganza para más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que yo? ¿Crees que Sebastián y yo podríamos haber tenido una oportunidad si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? ¿Alguna vez has cargado con el peso de conflictos que no te pertenecían? Tu opinión me importa mucho. Y si conoces a alguien que esté atrapado en ciclos de venganza familiar, comparte esta historia con ellos. Porque a veces, la única manera de romper esos ciclos es reconociendo que el odio heredado solo destruye a quien lo carga, nunca a quien lo originó. La justicia llegó en esta historia, pero no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Y al final, todos perdimos algo y ganamos algo también. Así es la vida real. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerda, el amor y la venganza pueden parecerse peligrosamente cuando los alimentan las mismas heridas, pero solo uno de ellos puede sanarte. Yo elegí soltar ambos y encontrar mi propia paz. Espero que tú también encuentres la tuya.